Hola a todos, bienvenidos a esta sesión sincrónica en donde vamos a hablar acerca del tema de seguridad de los sistemas de información. ¿Ok? Es un tema bien interesante porque digamos que a todos nos toca. ¿Ok? Sea desde el manejo y la seguridad de nuestros propios dispositivos, como de todas aquellas cuentas que manejamos y operamos desde la nube o aquellas aplicaciones que tenemos acceso desde Internet. ¿Ok? Ahora bien, digamos que es evidente que desde hace varios años hemos comenzado a transitar en una nueva revolución que se ve manifestada en transformaciones que van desde la conformación social, pasando por la organización y la administración, llegando incluso hasta los aspectos individuales con relación al trabajo, al entrenamiento y a la vida de las personas. ¿Ok? Los líderes empresariales cada día se concentran en mejorar el desempeño organizacional, centrando su interés en lo que es la obtención de viabilidad y éxito en la nueva era del mundo del conocimiento. Las preocupaciones afectan por igual a empresas, afectan a naciones, sí, países enteros, e incluso a los gobiernos tanto locales como regionales, ¿ok? Los administradores de las grandes empresas están comprendiendo que la información de su negocio debe ser gerenciada como el más relevante de los recursos. ¿Y por qué lo deben hacer? Porque constituye el mayor capital con que cuenta actualmente cualquier empresa, la información. ¿Ok? Contrario al anterior ideal, se ha detectado que muchas organizaciones crean y administran su información en sistemas aislados, en sistemas separados, pensados alrededor de grupos de trabajo específicos. No, no existe, por tanto, un sistema que se conoce como un sistema integrado de información. No existe en ese tipo de organizaciones. Y cada una de las dependencias lo que hace es que genera, procesa, almacena y utiliza datos de forma independiente. ¿Y esto a qué deriva? O digamos, ¿qué problema es el que puede llegar a generar? Pues que genera duplicidad de esfuerzos, eh, inconsistencias a veces en la información, etcétera, etcétera. Lo importante, digamos que en el tema de la gerencia, es hacer que la información fluya en beneficio de la misma organización, de la misma empresa, ¿ok? Que fluya en beneficio de sus pares, ¿sí? Que fluya en beneficio de su propio sector y de la misma sociedad en donde se encuentra ubicada esa organización, ¿ok? Gerenciar información implica la disminución de lo impreciso, de lo equívoco y particularmente de aquello que es considerado como inútil, ¿ok? Y digamos que entiéndase por inútil las grandes cantidades de información que las organizaciones generan y reciben y que no son bien gerenciadas, ¿ok? La adecuada gerencia de información es importante para disminuir ese grado de vacilación frente a los factores y las variables internas y externas que pueden llegar a afectar a una organización. ¿Ok? Ya metiéndonos de lleno en nuestra sesión, digamos que en temas de seguridad muchas veces se comete el error de pensar que la seguridad consiste básicamente en evitar las intrusiones en nuestro sistema. ¿Sí? Sin duda alguna, como bien dice el dicho, y no soy el mejor para los dichos, pero no sé por qué siempre los traigo a colación, más vale prevenir que lamentar. Pero además se debe tener en cuenta otros factores que también, digamos que ayudan a mejorar la seguridad, ¿ok? ¿Cuáles son esos factores? Digamos que detectar cuando se produce una intrusión, ¿sí? eh, Poder restaurar nuestro sistema y poder identificar las acciones que ha realizado ese intruso. ¿Ok? Según esto, también se puede definir la seguridad de un sistema informático como los mecanismos de prevención, detección y restauración y análisis que se lleven a cabo para garantizar la seguridad del sistema.
Aquí entonces, pues como vemos en el slide, digamos que el tema de prevención se debe ejecutar para que no ocurra el problema. Es decir, antes de que vaya a ocurrir, yo debo generar acciones que me permitan anticiparme a ese tipo de situaciones, ¿ok? Por ejemplo, temas de backups. Y es increíble, hoy en día ocurren ese tipo de situaciones. Por ejemplo, conozco empresas en donde el tema de los backups no es una política institucional. ¿En qué sentido? ¿Y en qué deriva ese tipo de problemas? Pues, por ejemplo, que los funcionarios, al no tener una política de backups y obviamente respaldado por un sistema de backups, que haga el backup de los equipos, de las personas, o por lo menos de los cargos más relevantes dentro de la organización, esos cargos que son sensibles en las empresas, a esos equipos por lo menos hay que generarles backup. Entonces, ¿qué ocurría en esta organización? Que cuando los funcionarios se iban, formateaban los equipos, ellos se llevaban la información o lo que era peor aún, trabajaban en equipos propios y esto, pues digamos que eh, casi que los convertía a ellos en dueños y señores de la información que se procesaba por medio de ese equipo. Como no era de la organización, entonces digamos que todo eso deriva en ese tipo de inconvenientes, ¿ok? Por eso hay que prevenir esa situación. Entonces, ¿cómo se previene ese tipo de situaciones? Pues a- obviamente, pues metiéndose la mano al bolsillo la organización, creando todo un sistema bueno, más que un sistema, lo que se requiere en ese momento es implementar toda una política de backups que me indique a qué equipos le debo hacer backup, bajo qué herramienta lo debo hacer, con qué periodicidad y a dónde van a quedar esos backups. Es decir, quién va a ser el responsable de la gestión y de la custodia de todos esos backups. ¿Ok? Digamos que en ese punto hay que tener mucha precaución. Durante, pues digamos que ahí ya el siniestro ocurrió, entonces lo que hay que hacer en ese tipo de casos es medirse, es decir, poder determinar de dónde vino el ataque, ¿ok? Detectar quién lo hizo, de dónde se originó y qué me llegó a afectar, ¿ok? Y luego, si viene todo el proceso de la recuperación y el análisis forense. Esto desafortunadamente se hace después, o sea, cuando ya hubo el ataque, yo ya determiné quién es y lo cerré, lo pude evitar, lo pude evitar, no, ya se consumó, pero pude evitar que continuara, entonces lo frené y después tengo que empezar a mirar cómo voy a recuperar el sistema, qué políticas tengo para empezar a sacar de nuevo adelante el sistema de información y de esta forma, pues, poder continuar con la operación. Y luego, por último, lo que, digamos, a lo que hace referencia este análisis forense es básicamente a temas de cómo evito que eso me vuelva a ocurrir. ¿Por qué me pasó ese tipo de situación? ¿Cómo voy a prevenir y voy a evitar que eso vuelva a ocurrir en esta etapa? ¿Ok? Más bien lo que hago es, me llevo ese análisis forense y lo aplico para temas de prevención, es decir, que ese tipo de situaciones jamás en la vida me vuelvan a ocurrir. ¿Ok? Son temas que son delicados, no son nada fáciles de gestionar, pero que en temas de información, pues digamos que eso nos puede llegar a doler muchísimo porque la pérdida puede ser muy grande, ¿ok? Aquí hablábamos entonces de temas de prevención, eh, digamos que haciendo un poco más de énfasis en lo que estábamos hablando en el punto anterior, en temas de prevención, digamos que los mecanismos de seguridad preventivos vienen siendo todas aquellas acciones que van encaminadas precisamente a prevenir cualquier amenaza a la confidencialidad, cualquier amenaza a la integridad y a la disponibilidad de los elementos críticos del sistema. ¿Ok? Ahora bien, digamos que por la propia definición de estas características, digamos que también se debe proporcionar mecanismos de autentificación y de control de acceso que garanticen, primero, saber qué persona es la que está queriendo accesar al sistema. Segundo, determinar si esa persona tiene el permiso necesario, puede tener acceso a esa información que pretende accesar. Y tercero,
gestionar los perfiles que son aplicables a los recursos para determinar qué usuario y bajo qué condiciones pueden o no acceder al recurso solicitado para la acción indicada. Por ejemplo, imagínense ustedes que al sistema de contabilidad, a la parte más sensible del sistema, toda la parte de los eh, informes gerenciales, de todo lo que tiene que ver con los estados financieros, tuviera acceso cualquier persona. Digamos que es un tema muy delicado que a ese tipo de información solo debería tener acceso el contador y digamos que en una segunda instancia o con un nivel de seguridad no tan alto como el del contador, podría llegar a consultarlo el gerente, ¿sí? Pero digamos que el gerente solo podría llegar a consultar la información, más no entrar a modificar, entrar a cambiar algo. Eso solamente debe ser una función del contador, ¿ok? Entonces digamos que en ese orden de ideas hay que tener las cosas muy claras, hay que saber qué persona es la que puede entrar al sistema de información y una vez dentro del sistema de información, ¿a qué tiene acceso? ¿Será que solo tiene acceso a consultar las cosas? Cuando digo consultar, es simplemente ver, digamos, los reportes y no poder entrar a modificarlos, no poder entrar a borrarlos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eh, digamos que en este tipo de situaciones, lo primero que se debe tener en cuenta es el tema de la protección física de los diferentes equipos del sistema informático. ¿Ok? Cualquier equipo en general y con especial atención, los servidores y el hardware de red deben situarse en recintos protegidos para que solo el personal autorizado tenga acceso a ellos, ¿ok? Los mecanismos aplicables varían, eh, digamos que varían desde una habitación y digamos que esto son temas muy delicados. Hoy en día, las empresas que digamos que por temas de liquidez, por temas de capacidad económica, no pueden tener su información en la nube, pues digamos que ellos mismos tienen sus propios centros de datos. Ahora, cuando se habla de centros de datos, pueden llegar a tener cosas como una habitación con una cerradura y una llave en donde guardan ahí todos los servidores y los equipos de comunicación. Y eso es, digamos que es delicado eso debe tener muchos más niveles de seguridad, porque es que ahí está guardando la empresa toda la información, ¿ok? Casi que el núcleo de la organización está ahí en el sistema de información, ¿ok? Y entonces digamos que uno puede llegar a encontrar temas de almacenamiento de los servidores, simplemente que están alojados en una habitación con una cerradura y una llave. O podemos llegar a casos tan sofisticados como empezar a manejar mecanismos de acceso por huella digital, con cámaras de seguridad y guardias que, digamos, que puedan actuar ante alguna violación de la política de acceso. Y digamos que estos dos últimos más bien se deben englobar como sistemas de detección más que de prevención, pero digamos que caben dentro de este primer punto que estamos viendo. Ahora, desde el punto de vista lógico, la seguridad está basada principalmente en aplicar, por un lado, configuraciones, técnicas de identidad y unas, llamémoslo, listas de control de acceso a la información en los sistemas y las comunicaciones. Y por otro lado, eh, todo lo que tiene que ver con el empleo de algoritmos criptográficos que me permitan reconocer y validar la autentificación de una persona cuando entra a un sistema de información. ¿Ok? Luego de eso, digamos que, bueno, en temas de prevención, podemos hablar acerca de la seguridad física y en este punto, digamos que el hardware de un sistema informático es probablemente la parte más cara, aunque por el contrario, la más fácil de reemplazar. ¿Ok? Uno puede decir, no, es que un servidor me cuesta 15.000, $20.000, ¿sí? Pero digamos que en caso tal que se llegue a dañar, pues usted encuentra fácilmente el reemplazo de ese servidor completo o de esa parte que se dañó, la puede conseguir fácilmente en el mercado. ¿Ok? Sin embargo, existen unas pautas generales, muchas de ellas
dictadas por el propio sentido común, ¿ok? Que pueden ayudarnos a prevenir problemas con el hardware del sistema y de la red de comunicaciones. Las principales amenazas contra el hardware, va a sonar raro, pero digamos que son las personas, son la principal amenaza. Intencionadamente o no, las personas pueden llegar a dañar el sistema de una organización, ¿ok? En otro orden puede ser las catástrofes naturales, y cuando digo catástrofes naturales hago referencia a las inundaciones, los terremotos, etcétera, etcétera. Y en última instancia, campos electromagnéticos no controlados, ¿ok? Ahora, desde el punto de vista eh, de, digamos que desde el punto de vista como tal de la prevención, es altamente recomendable aislar los elementos de hardware en recintos cerrados y protegido su acceso mediante cualquier mecanismo, ¿sí? Digamos que dependiendo de la importancia de la organización y su sistema a proteger, puede ir desde una simple puerta con llave hasta los más modernos controles de acceso mediante reconocimiento de huella dactilar u ocular, que digamos que pueda llegar a, en dado caso, impedir el acceso a personal no autorizado a esa área. En el caso de las instalaciones de redes de computadores, el cableado debe distribuirse mediante elementos que impidan el acceso de cualquier usuario a ellos que, por la simple alteración del campo electromagnético del cable, con la herramienta apropiada, puede detectarse la información que se transmite y afectar la confidencialidad de las transmisiones. No sé si ustedes hayan visto de pronto en sus empresas el, las canaletas por donde van los cables, no solamente los cables de energía, sino los cables de datos, ¿sí? Por donde viaja la información. Digamos que esa parte es muy delicada porque, tal y como lo mencioné, lo acabo de mencionar, con los equipos apropiados, pues una persona podría llegar a interceptar información de la empresa y empezar a extraerla. Entonces, digamos que esas canaletas deben estar seguras, no debe cualquier persona poder entrar a esas canaletas, ¿sí? En lo posible esas canaletas deben estar sobre los techos, ¿sí? Pues con ciertas medidas de seguridad, pero protegidas que no queden a la vista de las personas, que no sea tan evidente decir, ay, queda la canaleta, ahorita que se vayan todos, entonces yo cojo un destornillador, abro la canaleta, coloco ahí un dispositivo que me permita empezar a captar la información y de esta forma empezar a cometer fraudes en la organización. Mejor dicho, esto se trata de no dar papaya. ¿Ok? Ahora bien, además, también hay que situar los equipos en el suelo. Digamos que el simple hecho de situar los equipos en el suelo del recinto puede ser un problema, ya que en caso de una inundación de ese espacio, pues el agua va a poder llegar a afectar la integridad física del hardware en donde está alojado el sistema de información. Ahora bien, y por el contrario, situarlos en altura también puede ser un problema si no está suficientemente anclado para impedir que, y digamos que debido a un movimiento fuerte o un golpe fortuito a ese equipo, caiga al suelo. ¿Ok? Entonces, digamos que hay que tener cuidado en ambas partes. Por eso lo más recomendable es tener esos servidores dentro de un rack. ¿Ok? Hoy en día esa tecnología ha avanzado muchísimo y hoy los servidores, casi que no se habla de servidores, sino de blades, o sea, como, traduciéndolo al español como cuchillas, porque están dentro de una gran caja y esa caja está anclada a un rack y dentro de esa caja uno lo que hace es cada servidor es una cuchilla, sí, la meto ahí, son tan delgados que caben casi que 16 servidores por cada hilera de ese a esa gran caja que almacena esos servidores le llaman enclosure y dentro de esos enclosure van los blades, que son los servidores, y cada servidor es muy potente. Entonces, digamos que hoy en día con un solo rack se puede tener gran cantidad de servidores que permitan la operación de la organización. ¿Ok? Ahora bien, digamos que el tema bueno, más bien visto desde el punto de vista de la integridad y la disponibilidad del hardware,
hay que tener en cuenta las condiciones de la electricidad. ¿Ok? Cualquier pico de tensión que llegue al sistema puede inclusive llegar a afectar su integridad. ¿Ok? Por lo que digamos que esa parte se debe proteger, es decir, un pico de luz. Aquí en Bogotá hay regiones o sectores en donde con frecuencia se va la luz y digamos que esa ir y venir la luz hace que en cualquier momento la luz llegue con mucha fuerza y ese pico puede llegar a dañar los servidores, ¿ok? Digamos que las caídas de tensión afectan la disponibilidad de hardware, es decir, se apaga el equipo, ¿ok? Y al apagarse, pues digamos que esto va a derivar en una posible pérdida de información y disponibilidad que pueda acarrear ese tipo de actuar en una organización. Ahora bien, para manejar las fluctuaciones de corriente, y hablo de corriente eléctrica, el principal mecanismo aplicable sería la instalación de un sistema de alimentación ininterrumpida que, digamos que ante esas bajas de tensión, sean capaces de proporcionarle corriente eléctrica a los equipos durante un tiempo determinado. Y eso se conoce como las UPS o ya algo más sofisticado, las plantas de energía eléctrica, que en caso tal que una organización tenga su propio centro de datos dentro de la empresa, pues digamos que debe contar con eso como mínimo, porque en eventos en que se vaya la luz, pues digamos que va a ser mucho más difícil restaurar el sistema y seguir la operatividad de la empresa. Imagínense ustedes un banco que su centro de datos no cuente con ese tipo de situaciones, se va la luz y ahí se queda. O por ejemplo, para no ir tan lejos, un almacén de grandes superficies. Un día me pasó una situación, yo no entiendo cómo le puedo pasar esto al Éxito. Estaba en el Éxito de la 170 en Bogotá y estábamos ahí haciendo un mercado cuando, ¡pum!, se fue la luz. Se quedó apagado y duró un minuto y no había luz. Y mi esposa dijo, ok, ¿y ahora qué hay que hacer? Y yo le dije, no, ahorita prenden la planta, eso no tiene problema. Pues no, señor, nunca prendieron la planta. ¿Qué hicieron? Sacar a la gente. Eran tipo 7 de la noche. Yo decía, de 7 a 10 de la noche, esta gente lo que vende son millones. Aparte de que por el hecho de sacar las personas, como no había luz, eh, no funcionaban esas barreras laterales que suenan cuando la gente saca algo. Entonces lo único que hacían era, como no lo pueden requisar a uno, porque eso es eh, delito, que lo lleguen a requisar, si no es la policía misma la que lo requisa, nadie lo puede hacer requisar. Entonces, digamos que lo único que podían hacer era mirar los bolsos o las maletas que uno llevaba. Pero bien podía usted haber sacado algo adherido a su cuerpo, ¿sí? O haberse puesto alguna prenda, cosas de esas. Entonces, digamos que lo que se pudo haber perdido en ese lapso de tiempo, porque la planta no funcionó, y yo les pregunté, pero bueno, ¿y la planta por qué no la prenden? Dijeron, no, es que se ha estado yendo la luz todo el día y la planta se dañó. Entonces quedaron varadísimos. Es, es un caso que digamos que uno, y más en una organización de estas, pues dice como que es increíble, pero mire, pasa hasta en las mejores familias, ¿ok? Eh, por último, otro aspecto a considerar dentro de la seguridad física de los sistemas es la temperatura ambiente de los recintos en donde se sitúan, ¿ok? Es muy recomendable para el correcto funcionamiento y mantenimiento que se disponga de equipos de aire acondicionado independientes del resto, eh, digamos, del resto de áreas, ¿sí? Y que estos aires acondicionados solo estén funcionando o estén dedicados a las salas en donde están los servidores y el hardware de red y que de esta manera se mantenga una temperatura estable en torno a los 20 grados, 18 o 20 grados, ¿ok? En este caso debemos tener mucho cuidado de situar los equipos en el entorno de influencia de las máquinas internas del aire acondicionado, mm, digamos, como para impedir que cualquier escape de agua que pueda sufrir la organización afecte el equipo informático, ¿ok? En el caso de redes de computadores y también para los servidores, se debe tener especial precaución con la situación del hardware o paso de cables por entornos con alto ruido electromagnético que puedan llegar a afectar
los sistemas y las comunicaciones. Lo mejor es evitarlos, pero si es imposible evitarlos al 100%, pues por lo menos aislarse los distintos elementos afectados, ¿ok? En temas de detección, digamos que aquí viene siendo muy, muy importante todo el tema aquí voy a ampliar un poquito porque no alcanzo a leer bien. En temas de detección, si por desgracia se produce una intrusión en nuestro sistema, digamos que es recomendable detectar el momento en que se produce y una vez ya se ha producido, pues tomar las medidas necesarias para que no pueda dañar nuestro sistema, que nos vayan a filtrar los puertos de comunicaciones, que no vayan a apagar el equipo, etcétera, etcétera. Daños se pueden hacer en cualquier momento, ¿listo? En temas de restauración, digamos que una vez que nuestro sistema ha sido atacado, entonces va a ser necesario restaurarlo con copias de seguridad que hayan sido realizadas anteriormente. Pero esto, digamos que en esta parte la política que se implementa en la empresa no solamente debe estar dirigida ok, entonces se dañó, nos atacaron, nos hackearon, entonces nos tocó formatear el servidor y volver a montar toda la operación, o sea, volver a configurar el servidor y el último backup, instalarlo. Digamos que hacia allá no puede llegar solo la política tiene que ir mucho más allá. ¿En qué sentido? En que esos backups que se hacen se tienen que corroborar que en efecto funcionan, ¿sí? Entonces yo debo tener otro ambiente de pruebas en donde diga, ok, y digamos que eso se hace a nivel de auditoría de sistemas. Cuando un auditor se acerca a la organización y le dice, bueno, hágame un favor, en ambiente de pruebas, mónteme y sacan los backups pueden estar almacenados en cassettes, en DVDs, etcétera, etcétera. Entonces yo como auditor puedo llegar y decirle, mire, yo quiero que me instalen en el servidor de pruebas este backup. Saco un backup al azar y le digo, instálemelo, recupéreme la información con base en ese backup. Y, y por lo general, como son backups que están guardados, se van deteriorando con el tiempo, etcétera, etcétera, cuando lo intentan restaurar, no funciona. Entonces, digamos que ese tipo de riesgos hay que evitarlos al máximo en las empresas, ¿ok? Pero eso se hace con unas buenas políticas que sean implementadas, socializadas y que se esté monitoreando, que se estén aplicando dentro de la organización, ¿ok? Y por último, todo el tema de análisis forense. Un análisis forense que nos permita determinar las acciones que ha realizado nuestro atacante, ¿ok? O sea, ¿qué hizo? ¿Qué dañó en el sistema? ¿Ok? Y ese análisis forense va desde ver qué agujeros de seguridad ha utilizado ese hacker para entrar a nuestro sistema o para entrar a nuestro equipo, hasta ver las acciones que llegó a realizar dentro de nuestro sistema de información. ¿Ok? Entonces, digamos que en esa parte, pues hay que tener mucha precaución, ser prevenidos en ese tipo de situaciones para evitar que esas acciones nos puedan llegar a dañar y pues de esta manera evitar al máximo ese nivel de daños que nos pueda llegar a causar un ataque de esos informáticos en la empresa. ¿Ok? Sí, es como mucha carreta, ¿no? Perdón, pero pues a veces toca. Entonces, como les comentaba, digamos que los servidores, la parte física de los servidores, que es de pronto lo que más le puede llegar a costar a una empresa, decir, bueno, pero tengo que comprar otro servidor y todo eso, aunque lo más importante, una empresa, pues digamos, usted puede comprar el servidor y tenerlo ahí, y sí me cuesta, pero si no lo pone a funcionar, si no lo carga con información, pues eso y nada es lo mismo, ¿ok? Entonces, digamos que a la larga, el medir el tema de inversión, a veces lo hace mal una empresa, a veces lo mide solamente por la compra, por el gasto que tiene que hacer a nivel de equipos, pero no se da cuenta que la información que va a quedar ahí depositada es mucho más valiosa que ese mismo equipo. Entonces, digamos que en este orden de ideas, esto es un centro de datos, ¿sí? Digamos que hoy en día hay muchas soluciones para este tipo de situaciones. Yo puedo tener alojada toda mi información en la nube o la puedo tener directamente en mi organización, ¿ok?
para tenerla dentro de mi organización, yo debo contar con unos mínimos, con unos estándares mínimos para proteger tanto la parte física de los servidores como la parte lógica o la parte de la información que está alojada dentro de esos servidores. Entonces, para eso, los estándares indican que yo debo disponer de un espacio único en el que voy a almacenar esos servidores, esos equipos informáticos, ¿ok? Unos, un área que debe contar con, con eh, medidas de protección mínimas, como, por ejemplo, contar con un sistema de contra incendios, ¿ok? Obviamente este sistema contra incendios pues no va a estar conectado a la llave del agua, ¿sí? Debe estar conectado a unos, eh, hoy en día se utilizan mucho unos, son como extintores, pero que no tienen precisamente el líquido que tiene un extintor normal para apagar un fuego, sino que como se entiende que lo que hay ahí son solamente equipos de cómputo y cables, entonces el líquido que se utiliza, valga la redundancia, no es tan líquido y lo que hace es que está en capacidad de apagar completamente el fuego sin de pronto causar tantos daños dentro de las partes físicas de los servidores. ¿Ok? Entonces digamos que lo puede llegar a controlar fácilmente y evita mucho el daño de las partes físicas y sensibles de cada uno de los servidores. Hay que contar con avisos que me indiquen en qué parte estoy, tanto antes de entrar al centro de datos como una vez estoy dentro del centro de datos. Debe estar las cosas bien identificadas. ¿Ok? También debo tener ciertas señales o alarmas que me indiquen cómo está el nivel de aire, está muy frío, está muy caliente, etcétera, etcétera. Lecturas que yo desde afuera pueda ver, porque esto digamos que estos son los accesos, pero por lo general los centros de datos en todo el frente, acá en toda esta parte que está aquí descubierta, eso por lo general es vidrio que le permite a una persona que está desde afuera del centro de datos sin tener que entrar, sino desde afuera, poder ver y poder determinar si hay una alerta o no dentro del centro de datos y con base en esa alerta, pues tomar las medidas de precaución que se requieran. ¿Ok? También debo tener mucha, digamos que hacia dónde apuntan este sistema de contraincendios, es decir, que enfoque bien la parte de los servidores y las partes más sensibles, porque se supone que en toda esta parte en donde está el número 5 por debajo van todos los cables, ¿ok? Los cables van conectados por la parte de abajo, conectan a los servidores en estos racks y digamos que esa parte también debe estar protegida, ¿ok? También debemos contar con toda la parte de energía controlada, es decir, una energía controlada y regulada que me evite ese tema de picos que me puedan llegar a dañar los equipos y también, digamos que esta parte es la que está conectada a una planta eléctrica o a una batería de UPS que me permita, en caso que se vaya la luz, pues poder continuar con la operación y no que por el simple hecho de irse la luz, yo ya voy es decir, se me cae la operación. Eso hoy en día no se puede llegar a dar. Y en último lugar, pues contar con todas las políticas de control de acceso a este centro de datos. Ahí no puede entrar cualquier persona, ¿ok? Solamente personal que conozca, personal del área de tecnología, personal que puede llegar a ser algún tema muy propio del área, llámese una actualización de los sistemas, llámese un nuevo puerto que hay que instalar, etcétera, etcétera. Todo eso se hace ahí, pero solamente debe tener acceso el personal autorizado. ¿Ok? Esto a nivel de lo que es la seguridad física en un área protegida. ¿Listo? Esto es lo mínimo que debe tener un centro de datos. ¿Ok? Aquí dice, el único sistema verdaderamente seguro es aquel que se encuentra apagado, que se encuentra encerrado en una caja fuerte de titanio, que se encuentra enterrado en un bloque de hormigón, rodeado de gas nervioso y vigilado por guardias armados y muy bien pagos. Incluso entonces, yo no apostaría mi vida por ello, dice Gene Spafford, eh, frente al tema de seguridad física. Es decir,
digamos que yo puedo tener toda la protección que yo considero es es la mejor, ¿sí? Pero siempre va a haber algún ataque, siempre voy a estar expuesto a cualquier situación, ¿sí? Sea interna o externa. Eh, los riesgos siempre van a estar, es decir, en este tipo de situaciones en informática, decir que yo ya eliminé un riesgo es muy difícil. Yo puedo prevenir, yo puedo mitigar ese riesgo, pero llegar a eliminarlo, puedo dudarlo. Es muy difícil. No, digamos que, y ustedes lo han visto, o sea, el Pentágono, ¿sí? ¿Cuántas veces se ve atacado? ¿Cuántas veces lo atacan al día? Y por alguna parte encuentran una vulnerabilidad de la cual se pueden aprovechar. Entonces, digamos que no existe un sistema 100% seguro, ¿ok? Siempre va a existir la vulnerabilidad y eso que haga que un sistema de información pueda haberse atacado en cualquier momento, desde cualquier parte, ¿ok? Ahora, vamos a ver qué es la seguridad informática. Ya vimos temas de seguridad física, ¿no? Ahora vamos a ver temas de seguridad informática. Pero digamos que, ¿qué es eso de seguridad informática? Sucede que la seguridad informática se define como, digamos, como cualquier medida que impida la ejecución de operaciones no autorizadas sobre un sistema o sobre una red informática. Eh, y digamos que esto, digamos que si yo no implemento ese tipo de medidas, pues muy probablemente los efectos que pueda conllevar esa acción va a ser daños sobre la información, puede llegar a comprometer su confidencialidad o inclusive su autenticidad o integridad, puede llegar a disminuir el rendimiento de los equipos o bloquear el acceso de usuarios autorizados al sistema. Y eso, digamos que lo vimos con el caso de Telefónica, cuando le robaron la información. Toda la información se la robaron, no tenían acceso a nada. Cuando se dieron cuenta, era demasiado tarde, ¿sí? Estas personas no pudieron reaccionar de inmediato y ya cuando se dieron cuenta, toda la información han extraído los hackers de sus servidores y cuando ya fueron a tratar de montar algún tipo de backups o poder seguir con la operación, no se pudo hacer, al punto en que ese caso Telefónica tuvo que desprenderse de muchos millones de euros para que esas personas le devolvieran esa información. Ahora bien, ¿de qué calidad era esa información que le estaban devolviendo? Eso nunca lo vamos a saber. ¿Ok? Es muy delicado el tema, por eso hay que prestar o por lo menos cumplir con los mínimos de seguridad en un sistema de información. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de la seguridad informática? Digamos que la definición que veíamos nos lleva o nos conlleva a afirmar que el objetivo de la seguridad informática es el de mantener la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. ¿Ok? Esta tripleta de datos que tenemos acá, la confiabilidad, la integridad y la disponibilidad de qué? De la información. ¿Ok? De esto. Este es el core de una empresa. Se vulnera esa información. Imagínense al, al Pentágono que le roben la información. Todo lo que esa gente puede llegar a tener ahí. Y datos muy sensibles, ¿ok? Y cuando digo muy sensibles, son cosas malas y cosas buenas que les pueden llegar a extraer de esa información, ¿ok? Digamos que para este tipo de casos, para cumplir con esos objetivos de la seguridad informática, pues como organización nosotros deberíamos, en principio, minimizar y gestionar los riesgos y detectar posibles problemas y amenazas a la seguridad. Es lo primero que se debe hacer. Entonces, ¿eso cómo se hace? Es sentarse todo el área, digamos que el área estratégica de la organización, incluida ahí el área de tecnología, se sientan y entre todos comienzan a determinar cuáles son los posibles riesgos que puede tener la organización en temas de seguridad informática. Luego que se han hecho esos riesgos, pues, obviamente eso se levanta un documento, digamos que con base en una lluvia de ideas,
todos comienzan a decir, mire, el principal riesgo es este, no, 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 pero yo creo que el otro riesgo, este riesgo es más importante, pero no, ustedes no están contemplando este otro riesgo, y como que entre todos eh, eh, surge ahí como una mini peleita, y al punto en que todos llegan, se tienen que poner de acuerdo y como que categorizan esos riesgos, ¿ok? Le dan un ranking a cada riesgo y con ese ranking lo que hacen es, ok, entonces el riesgo más importante y el que más daño nos puede causar es este, luego le sigue este y luego este y los menos importantes son estos, estos y estos. Entonces, centrémonos primero en los más críticos. A esos hay que crearle todo un tema de gestión de riesgos. Entonces, empezar una vez ya los he categorizado, entonces, bueno, ¿qué acción preventiva voy a implementar para que ese riesgo, en caso que se materialice, lo pueda llegar yo a controlar, lo pueda yo llegar a minimizar al máximo? Entonces, comienzan a crear toda una serie de estrategias y lo que se hace con eso es empezar a implementar esas acciones que van a cumplir esas estrategias y que van a derivar en que voy a minimizar o lo chévere sería eliminar esos riesgos, ¿ok? Pero vuelvo y les digo, en informática es muy difícil hablar de eliminé al 100% un riesgo. Un riesgo, por lo general, se minimiza o se convive con él. Temas de catástrofes naturales, ¿qué hacemos? No la puedo, no la puedo, no la puedo eliminar, ese riesgo no lo puedo eliminar nunca. Puede ser que, y ustedes se dieron cuenta ayer o antier, un terremoto en Albania, en una zona donde nunca antes temblaba. Nunca temblaba por allá. Y ayer o antier tembló. Entonces, bueno, tembló no, hubo un terremoto. ¿Sí? Entonces, digamos que ese tipo de situaciones yo no las puedo evitar. Entonces, ¿qué hago? Convivir con ellas. Pero el convivir con ellas es no echarme la bendición y decir, bueno, no, pues, que sea lo que Dios quiera. No, tengo que atacar ese tipo de situaciones, decir, ok, estoy viviendo en una zona que veo segura, pero si llega a ocurrir un terremoto, ¿cómo actúo? Entonces, empezar a implementar medidas ante situaciones que pueden ser ilógicas en ese momento, ¿sí? Pero se pueden llegar a dar, ¿sí? Entonces, digamos que ese tipo de situaciones son las que hay que controlar, ¿ok? En segunda instancia, hay que garantizar la adecuada utilización de los recursos y de las aplicaciones del sistema. Y en tercer lugar, hay que limitar las pérdidas y conseguir la adecuada recuperación del sistema en caso de un incidente de seguridad. ¿Listo? Ahora, ¿qué debemos proteger? Entonces, se me pasa este. Ok. ¿Qué debemos proteger? Desde el punto de vista informático, existen tres tipos de elementos que pueden llegar a sufrir amenazas. El primero de ellos es el hardware, ¿ok? Puede llegar a sufrir algún tipo de amenazas. También tenemos lo que es el software y los datos. Esta tripleta son los que pueden llegar a verse afectados o verse más amenazados. ¿Listo? El más sensible y en el que se basa casi toda la literatura sobre seguridad son los datos, ¿ok? Ya que es el único elemento que depende exclusivamente de la organización. Es decir, tanto el hardware como el software, si en la peor de las situaciones se pierden, pues digamos que siempre se pueden adquirir o volverlos a instalar, ¿ok? Pero los datos pertenecen a la organización y nadie puede, en caso de pérdida, proporcionarlos. Entonces, digamos que esa parte es la más difícil, ¿ok? Frente al tema de los datos, eh, digamos que aquí hay que definir qué es un dato. Y un dato se define como la unidad mínima con la que compone cierta información. ¿Ok? La información es una agregación de datos que tiene un significado específico más allá de cada uno de estos. ¿Ok? Y tendrá un sentido particular según cómo y quién la procese. Entonces tenemos que eh, los datos son críticos. ¿Por qué son críticos? Porque es indispensable para garantizar la continuidad operativa. Los datos son valiosos porque es un activo con valor en sí mismo. ¿Ok? ¿Qué dice sin datos? A ver cuánto le duele. ¿Sí? Pregúntele a la telefónica cuánto le costó el daño que le hicieron porque se le robaron todos sus datos, toda su información. Y es sensitiva esa información o esos datos
¿Por qué? Porque debe ser conocida por las personas que la procesan y solo por ellas. ¿Ok? Entonces, digamos que en ese tipo de situaciones, la información es el activo más valioso de una organización. ¿Ok? Ahora bien, ¿de qué nos debemos proteger? Mira que esta pregunta es tan amplia como su respuesta. ¿Ok? Hay muchas clasificaciones, pero la mayoría tiene un punto de vista en común. Nos protegemos de las personas. Esa es la mayor amenaza, somos nosotros mismos. Nosotros como personas nos convertimos en esa amenaza para las organizaciones, para los sistemas de información. ¿Ok? Ahora, el factor más importante que incita a las personas a cometer actos contra los pilares de los sistemas de información es, sin duda alguna, el poder. ¿Sí? Este poder reside en los datos y en la información. Nuestros atacantes podemos clasificarlo como factores humanos y como factores no humanos, ¿ok? Dentro de los factores humanos, al hablar de factores humanos, incluimos al software y lo que se conoce como el malware, ya que los mismos fueron ideados y creados por personas, ¿sí? El personal o los ex empleados son los grupos más poderosos y los que pueden sacar más provecho de la información, de los datos. ¿Ok? Otros que se pueden mencionar son los hackers, los crackers, lamers, eh, en fin, intrusos por paga, los ciberterroristas, software con errores, puertas traseras, entre otros métodos. ¿Ok? Eso está todo incluido dentro de los factores humanos. Ahora, dentro de los factores no humanos, tenemos las amenazas ambientales. eh, si bien dependiendo de la ubicación geográfica, pueden tener más o menos periodicidad catastrófica. Pero como les decía, ayer o antier, hubo un terremoto en una zona que nunca antes había temblado, en Albania. ¿Ok? Entonces digamos que esto ya no es una garantía. ¿Ok? Eh, no son hechos que ocurran frecuentemente, entonces digamos que por el simple hecho de que no ocurran, no me voy a proteger sobre eso. ¿Okay? Entonces hay que protegerse, así no sea un evento muy frecuente en esa zona geográfica. Las catástrofes más comunes pues vienen siendo los terremotos, los incendios, los atentados, las tormentas, etcétera, etcétera. Tal y como lo dice aquí la imagen, no confíes en cada palabra, sonrisa, beso o abrazo. Las personas saben fingir muy bien. Y es de las personas, de nosotros mismos, que nos tenemos que proteger en sistemas de información. La seguridad informática parte de las personas. ¿Ok? A eso le tenemos que apuntar. Y suena raro, ¿no? Pero bueno, digamos que son temas que debemos contemplar en todo lo que converge en seguridad informática. Ahora, existen tres pilares de la seguridad informática. Existe como primer pilar la integridad, en segundo la confidencialidad y en tercero la disponibilidad, que eran esos triangulitos que veíamos en unos slides anteriores. Sucede que la integridad hace referencia, o más bien, requiere que la información solo pueda ser modificada por las entidades autorizadas. ¿Ok? La modificación incluye escritura, modificaciones o cambios, borrados, ¿sí? Creación y reenvío de los mensajes transmitidos. Entonces, digamos, imagínense ustedes, o por qué creen que a la base de datos solamente accesa un grupo de personas. Porque ahí está toda la información, ¿sí? Imagínense que a esa base de datos cualquiera pudiera entrar y borrar o modificar o crear, ¿sí? Digamos que ese tipo de cosas son de los equipos y de la información que debe estar más protegida en una empresa, la base de datos, ¿ok? Y como lo vemos ahí en el slide, integridad hace básicamente referencia a contar con información correcta, ¿ok? Luego viene el tema de confidencialidad. Este tema de confidencialidad requiere que la información sea accesible únicamente por las entidades autorizadas, ¿ok? Y como lo dice ahí el slide, confidencialidad indica que esa información llegue a la persona correcta. Y en temas de disponibilidad,
digamos que en esta parte se requiere que los recursos del sistema informático estén disponibles a las entidades autorizadas cuando lo necesiten, como lo dice el slide, en el momento correcto. Entonces, esos son los tres pilares de la seguridad informática. ¿Listo? Luego viene todo el tema de servicios de la seguridad informática. Para poder alcanzar los objetivos y para poder cumplir con la preservación y cumplimiento de los tres principios básicos de la seguridad informática, o sea, lo que veíamos anterior, la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad, es necesario contar una serie de servicios o funciones que sirven como base para la implementación de una infraestructura de seguridad de tecnologías de la información en una organización. Y dentro de eso, pues digamos que lo mínimo que se debe contar es con temas de autenticación, y la autenticación, ¿por qué es importante? Porque me garantiza que la idoneidad del creador de un mensaje o documento es legítima. ¿Listo? Otro tema es la autorización. ¿Y por qué es importante la autorización? Porque persigue la autorización controlar el acceso de los usuarios a los distintos equipos y servicios ofrecidos por el sistema informático. El tercer aspecto es el no repudio. ¿Y a qué hace referencia ese no repudio? Al mecanismo probatorio que permita demostrar la autoría y envío de un determinado mensaje. ¿Ok? Y el último es la auditabilidad. ¿Y qué es ese tema de la auditabilidad? Pues el tema de la auditabilidad me permite Hola, ok, parece que hubo ahí un problemita, pero bueno, estábamos hablando acerca de, eh, digamos que los aspectos que tienen que ver con la seguridad de la informática. Y la seguridad de la informática lo que hace es que debe contar con ciertos aspectos. El primero de ellos era la autenticación, una autenticación que lo que hace es que garantiza que la identidad del creador de un mensaje o documento sea legítima en temas de autorización, que es el segundo aspecto, persigue controlar el acceso de los usuarios a los distintos equipos y servicios ofrecidos por el sistema informático. El no repudio significa un mecanismo probatorio que permita demostrar la autoría y el envío de un determinado mensaje. Y la auditabilidad permite registrar y monitorizar la utilización de los distintos recursos del sistema por parte de los usuarios. ¿Ok? Luego de esto, pues viene todo el tema del principio de defensa en profundidad. Suena como muy sofisticado, ¿no? Pero digamos que defensa en profundidad consiste en el diseño o la implantación de varios niveles de seguridad dentro del sistema informático de la organización, ¿ok? De este modo, si una de las barreras es franqueada por los atacantes, conviene disponer de otras medidas de seguridad adicionales que dificulten y retrasen su acceso a la información confidencial o el control por parte de recursos críticos del sistema. Y en esta parte, digamos que, pues tal y como lo vemos ahí en la diapositiva, pues es importante contemplar lo siguiente. Y aquí pues voy a utilizar estas herramientas. Entonces, lo primero que hay que hacer es implementar unas políticas y unos procedimientos eh, en la organización, ¿ok? Como que llegar a evangelizar a los usuarios, concientizarlos, ¿ok? Y para esto, digamos que hay que crear una serie de políticas de seguridad de la información, hay que tener una organización de seguridad, es decir, cómo está jerárquicamente organizada esos temas de seguridad dentro de la empresa, hay que tener unos roles y un responsable de seguridad en la organización, hay que tener unos procedimientos y unos estándares que me permitan garantizar
que esas políticas se están cumpliendo y siguen una norma y hay que tener todo un programa de educación sobre seguridad. Y digamos que esa es la parte más importante, concientizar a los usuarios de que la seguridad es importante. ¿Ok? Uno ve que en las empresas muchas personas eh, se prestan su usuario, se prestan su clave, eh, se levantan y no bloquean el equipo y se van por largos tiempos, permitiendo que cualquier otra persona pueda tener acceso a su sistema. Y si usted está autenticado en el sistema de información, llámese el sistema contable, el ERP, el CRM, todos esos diferentes sistemas de información que hoy en día contamos, pues digamos que eso va a ser mucho más complejo, ¿ok? Luego de que tengo esas políticas y esos procedimientos y he concientizado a mis usuarios, debo planear un tema de seguridad física. Un tema de seguridad física que debe ir orientado al control de acceso físico, lo que veíamos en ese centro de datos, qué personas son las que pueden entrar, únicamente ellas son las que pueden accesar a ese centro de datos, ¿ok? Debo tener un monitoreo, en la medida de lo posible, un circuito cerrado de televisión que me permita tener controlado el, el centro de datos, saber quién entró, quién salió, qué hizo, en qué momento, todo ese tipo de información. Debo contar con temas mínimos de vigilancia, de alarmas, de seguridad perimetral y de controles ambientales. Controles ambientales, por ejemplo, si estoy en una zona muy fría, pues tener algo de controlar la temperatura dentro del centro de datos para que no se vaya a ver alterado ni se me vayan a dañar los servidores. O si estoy en un sitio muy caliente, pues tener un buen aire acondicionado que me permita controlar la temperatura dentro de ese recinto. ¿Ok? Luego vienen temas de perímetro. En temas de perímetro, digamos que aquí ya es algo mucho más propio del área informática y es contar con un firewall. ¿Un firewall qué es? Un firewall es un equipo informático que me permite eh, controlar qué tipo de personas o qué tipo de equipos pueden llegar a los servidores más importantes de la organización. Entonces, eso se conoce como una pared de fuego, un contrafuegos. Entonces, lo que hace eso es básicamente evitar que personas que no están autorizadas lleguen a tener acceso o puedan entrar a los servidores más importantes de la organización. ¿Ok? Hay que hacer unas pruebas de penetración, hay que tener todo un Web Application Firewall, que es ese primer ítem que veíamos arriba del firewall, digamos que lo pueda yo controlar por red, poder monitorear desde qué sitios me están atacando, desde qué parte me están visitando más y esas personas que están visitando, cuánto duran dentro del sistema, qué hacen, tienen permiso solamente de lectura o también pueden modificar, etcétera, etcétera. Sistemas de detección y prevención de intrusos y en la medida posible implementar lo que se conoce como esas VPNs, que es personas que pueden llegar a los servidores centrales, lo hagan mediante un canal seguro y que ese canal me garantice que ningún otro intruso va a poder eh, implementar eh, equipos o software que extraiga información de esos canales. Entonces, por eso se utilizan esas VPNs, que son como redes privadas virtuales que se crean en donde solamente una persona utiliza ese canal para llegar a los servidores centrales. ¿Ok? A nivel de red interna, entonces digamos que se ve todo el tema de las VLANs, todo esto es tema de redes que de pronto pues no voy a profundizar porque no es de nuestra área, pero digamos que ahí están todo lo que tiene que ver con las VLANs, con los ACLs, todo lo que tiene que ver con la trazabilidad de la auditoría de seguridad, todo lo que tiene que ver con las IPs, a qué IPs le doy permisos, a qué IPs restringo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Luego, en temas de host, digamos que ahí tengo que tener yo implementado políticas sobre controles de contraseñas, cada cuánto los usuarios deben cambiar su contraseña, cómo debe ser esa contraseña, ¿sí? Por eso a veces uno dice, miércoles, pero estos manes, ¿cómo así que una letra mayúscula y debo utilizar caracteres? Digamos que eso es por seguridad, ¿ok? Entre más segura sea la clave, la contraseña de acceso a los sistemas de información, más estoy yo garantizando como
miembro de la organización en el área de tecnología, que me vayan a cometer daños dentro de mis equipos, ¿ok? Eh, Debo tener estándares de endurecimiento, debo gestionar todo el tema de parches de seguridad en los sistemas de información, debo tener prevención de intrusos en, en- en el área en donde están los servidores, eh, en la medida de lo posible tener políticas y de pronto software anti-malware, mirar y estar chequeando con frecuencia los logs de seguridad y hacer un escaneo de vulnerabilidades. Esto no simplemente, y digamos que hay que tener en cuenta, y esto sí, esto aplica para todas las áreas, y es que por el hecho de que yo tenga implementadas unas medidas de seguridad, no significa que eso ya quedó ahí escrito y por siempre va a durar. No, esto y sobre todo en temas de informática, el, las vulnerabilidades crecen día a día, cada vez salen más cosas. Entonces, digamos que lo que hoy tenemos preparado, muy posiblemente ya para mañana cambió o no aplica, no funciona, no es adecuado para las vulnerabilidades de hoy en día. ¿Okay? En temas de aplicación, digamos que se mira o se deben evaluar temas como técnicas de programación, cómo se están, digamos, si somos una empresa en donde tenemos nuestro propio grupo de tecnología, y ellos se encargan de desarrollar software para la organización, entonces mirar cómo están desarrollando ellos, y para eso pues digamos que hay que tener un buen control de seguridad, porque dentro de las aplicaciones yo puedo crear puertas traseras que después, una vez me vaya a la empresa, puedo accesar por ellas, y de ahí pues imagínense, tener acceso a toda la información. Eh, También todo el tema de políticas de contraseña, controles de acceso. No sé si ustedes han visto la película Snowden. Snowden pues fue uno de los empleados, yo no me acuerdo si fue de la CIA, con tantas organizaciones que hay en Estados Unidos, del Pentágono, una vaina de esas, una cosa crítica. Y el hombre se dio cuenta que el gobierno americano estaba vigilando todas las redes sociales de todos nosotros y estaban extrayendo información de ahí. Entonces, él lo que hizo fue sacar toda esa información y darla a conocer, ¿sí? Entonces, la socializó con todas las personas mediante Internet. Obviamente le tocó perderse de Estados Unidos, ahora está guardado por allá en Rusia, pero el tema era que esta persona eh, pues se dio cuenta que Estados Unidos estaba haciendo mal las cosas. O sea, ¿cómo es posible que esté vulnerando nuestra privacidad y extrayendo información de nuestras redes sociales? Entonces él lo que hizo fue ese tipo de situaciones, robarse toda esa información, sacarla de esta entidad de gobierno y empezar a distribuirla, empezar a socializarla para que todos nos diéramos cuenta de lo que estaba ocurriendo, ¿ok? Por eso hay que implementar técnicas buenas por ejemplo, en nuestros celulares. Uno dice, ah, pero en mi celular ahí yo no manejo nada. No manejo nada. El simple hecho que usted en su celular instale la aplicación de Facebook, ya con eso usted le está dando permiso a Facebook para que pueda entrar a su dispositivo, para que pueda conocer las fotos que usted guarda dentro de su dispositivo, para que sepa en dónde estaba, para que toda esa información, como él tiene acceso al celular, y usted cuando dice, ay, acepta los términos de uso y dé clic aquí, y uno nunca da clic ahí, sino simplemente señala el botoncito, el checkbox, dice, ok, acepto, pum. Ya todo eso usted está permitiendo que Facebook, con esa sola aplicación, tenga acceso a todo su dispositivo. Imagínese todo lo que puede llegar a pasar. Por eso es bueno uno no instalar esas aplicaciones dentro de su celular, sino simplemente necesita entrar a Facebook, ok, abra el navegador, abra Chrome, abra Firefox y digite www.facebook.com y autentíquese y ya, ¿sí? Deja de darle permiso a Facebook para que tenga acceso sobre sus equipos móviles. Eso es muy importante. Cada vez que nosotros descargamos una nueva app y le estamos autorizando a esa app que tenga acceso a nuestro dispositivo, ahí, como se dice vulgarmente, perdimos el año. ¿Ok? Entonces, mucho ojo con eso, tengan cuidado en ese tipo de situaciones. ¿Ok? Y por último, la última capa, y esto está, digamos que en orden ascendente,
Lo último a lo que deberían llegar a tener acceso es a los datos, pero a los datos también debo brindarles algún tipo de seguridad. ¿Y cómo qué seguridad le debo brindar a eso? Pues tener temas de encriptación o de ofuscación, tener una información clasificada a la que solo va a poder accesar una parte de la empresa, una parte de la organización, tener todo lo que se conoce como los Data Leak Prevention, la ay, es que aquí no alcanzo a ver, perdón, la sanitización de datos, es decir, todo lo que tiene que ver con la gestión de los datos, cada cuánto estoy haciendo backups de la información, cómo la estoy cuidando y la estoy protegiendo, está bien resguardada mi información o tengo vulnerabilidades. Todo eso tengo que planearlo y sobre eso crearle controles para que no vayan a haber vulnerabilidades en esas áreas. ¿Ok? Digamos que en esta parte pues, hay mucho tema de como muy técnico, ¿no? Pero digamos que es bueno conocerlo porque en muchas ocasiones este tipo de situaciones nos queda ahí como en el tintero y muchas veces no sabemos si eso que estamos haciendo está bien o cuenta o no cuenta con unos buenos niveles de seguridad. Por eso les digo, tengan mucho cuidado con lo que instalan dentro de sus equipos móviles, ¿ok? Luego viene todo el tema de seguridad lógica, una, digamos que, ¿qué es seguridad lógica? Empecemos por definirla. La seguridad lógica está compuesta por un conjunto de acciones que están encaminadas a evitar temas de interrupción de la operación, en temas de interceptación, de fabricación y modificación del servicio y de los datos que se prestan. ¿Ok? Eso es seguridad lógica. Los mecanismos que intentan prevenir las amenazas de seguridad están basados, por una parte, en el cifrado de datos y de las comunicaciones y, por otra parte, en la toma de decisiones de configuración que eviten arriesgar más de lo necesario. Los fundamentos criptográficos, digamos que casi todos los mecanismos de seguridad que pretenden proporcionar confidencialidad, integridad y no repudio se basan en uno o varios de los algoritmos criptográficos existentes. Se distinguen tres tipos de cifrado: el cifrado simétrico, el asimétrico y unidireccional basado en funciones de hash. Ahorita les explico qué es eso. En la actualidad está tomando auge las firmas digitales, ¿ok? Y esas firmas digitales, digamos que son obtenidas como combinación del cifrado asimétrico y de funciones hash. Entonces, digamos, ¿cómo funciona esa seguridad lógica, esa criptografía? Yo tengo un texto plano, un documento, ¿sí? Lo tengo ahí en mi equipo, pero digamos que es muy sensible, es un contrato confidencial, etcétera, etcétera, no lo puede ver nadie más. Entonces yo lo que hago es que con base en un algoritmo, creo una llave y esa llave es la que me va a permitir accesar al documento de una manera segura, pero que ha surtido todo un proceso de seguridad. Por lo general, ese algoritmo de encriptación lo que hace es que todo ese texto plano lo transforma en números y letras ilegibles que nadie puede desencriptar fácilmente. Solamente mediante un programa con una llave y una clave yo lo puedo desencriptar y puedo otra vez hacer legible ese documento. ¿Ok? Eso es básicamente esas funciones. Entonces, una criptografía lo que hace es tomar un texto y lo convierte en datos ilegibles que solo mediante una clave yo lo voy a poder volver a convertir en lo que era, un documento que se puede leer, un documento al cual yo puedo accesar porque tengo los privilegios para hacerlo. Si no tengo los privilegios, yo no puedo accesar a ese documento. ¿Ok? Existen también lo que se conoce como esos algoritmos simétricos, que era algo que hablábamos en el slide anterior. Los algoritmos simétricos, digamos que eh, sirven para la encriptación en masa de datos o flujos de datos. ¿Ok? Puede ser de tamaño constante o variable, depende de los algoritmos. ¿Ok? Y se puede hacer con una clave y un algoritmo conocidos por los interlocutores en una comunicación y, por supuesto, empleados por ambos en la encriptación y desencriptación de los mensajes. ¿Ok? Este tipo de algoritmos son más sencillos que el resto, siendo su principal ventaja la rapidez. Ahora bien,
Por el contrario, presenta como principales inconvenientes la distribución de las claves que deben conocer ambas partes en una comunicación y que solo permite la confidencialidad. Y existen también unos algoritmos asimétricos. Los algoritmos asimétricos o de clave pública se basan en disponer de distintas claves y algoritmos para cifrar y descifrar el mensaje. Y con este tipo de algoritmos se puede garantizar la integridad, la confidencialidad y la autentificación e irrebatibilidad de una comunicación. Entonces, son temas que son muy usados hoy en día y que me dan algo de seguridad de la información en mi organización, ¿ok? Entonces tenemos acá, por ejemplo, lo que es la criptología. Esta criptología, el término general que describe la disciplina y que tiene dos ramas principales. O sea, la criptología es la que se encarga de crear esos algoritmos que encriptan la información, ¿ok? Se divide en dos, esa criptología. Se divide en criptografía y en criptoanálisis, ¿ok? Esto lo habrán escuchado en algún momento de sus vidas, ¿ok? Y si no lo han escuchado, lo van a escuchar muy pronto, ¿ok? La criptografía se entiende como la ciencia de la escritura secreta, ¿ok? El objetivo es ocultar el significado de un mensaje, como les decía en el slide anterior. Tengo un texto plano, lo paso por un mecanismo de criptografía y lo que hace es que convierte ese texto plano legible en algo ilegible. Una cantidad de números y letras, mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales, etcétera, etcétera. Tan complejo como lo quiera, lo pueden hacer, ¿ok? Y luego viene el criptoanálisis, que es la ciencia y arte de quebrar sistemas criptográficos, ¿ok? Dentro de la criptografía tenemos los algoritmos simétricos con clave única y tenemos los algoritmos asimétricos con clave pública. A eso hace referencia esa seguridad lógica vista desde el punto de los algoritmos simétricos y asimétricos, ¿ok? Y tenemos también otra parte de la seguridad informática, lo que se conoce como la función hash. La función hash, digamos que se define como un algoritmo que, dado un mensaje, un texto plano, lo transforma en un código de longitud fija, cuyas principales características son que, en primer lugar, siempre debe proporcionar la misma salida. En segundo, debe ser aleatorio. Y por último, debe ser unidireccional. El principal uso que tiene la función hash es para proporcionar autenticidad e integridad. ¿Okay? Entonces, combinadas eh, con técnicas de clave pública, se obtiene una forma eficiente de identificación, que se conoce como las firmas digitales. Los algoritmos hash más utilizados son el MD5 y el SHA. Entonces tenemos una entrada, aquí lo tenemos, el mensaje, digamos que esto es lo que tenemos en nuestro equipo, ¿ok? Si yo convierto eso en una función hash, entonces sufre por medio de un software, sufre una transformación. De eso que yo veía como aquí en el segundo renglón, dice, si hubiera empezado en 2008, digamos que si yo lo transformo en una función hash, lo paso por esta función, lo convierto ese mensaje y cómo lo voy a ver después. O sea, si yo estoy tratando de interceptar la red de comunicación por donde viaja ese mensaje que dice, si hubiera empezado en 2008, lo que yo voy a ver es esto. Eso no lo lee nadie. ¿Qué significa eso? ¿Qué me voy a imaginar yo que estoy robándome la información? Que ese poco en números y letras significa si hubiera empezado en 2008. ¿Sí? Ahora, otro mensaje puede ser, las Bitcoin son mi vida y el blockchain me ayuda a entenderlas. Entonces, eso, si lo convierto en hash, ese mensaje se va a ver así. ¿Ok? Digamos que esa es la ventaja de este tipo de cifrados, que impiden que cualquier persona en la red, cualquier hacker, pueda llegar a entender la información que viaja por mis canales de red. ¿Ok? Ahora bien, vamos a ver lo que son las firmas y los certificados digitales. Las firmas digitales son el equivalente digital de las firmas personales. Esa firma que usted hace día a día, eso, pero en digital. ¿Ok? Se basan fuertemente en los algoritmos asimétricos y en el empleo de funciones hash. ¿Ok? Para la transmisión de un mensaje entre un emisor y un receptor, el emisor va a transmitir
junto con el texto deseado, la firma digital del mensaje, cuya finalidad es comprobar la integridad del mensaje y la autenticidad del emisor. ¿Ok? Para ello, el emisor debe disponer de una clave pública y otra privada. Cuando desea enviar un mensaje a un receptor, que deberá conocer la clave pública del emisor, lo que hace es que codificará el mensaje con una función hash cuya salida la cifrará con su clave privada, generando de esta forma la firma digital que transmitirá al receptor junto con el texto deseado. Este separará el mensaje recibido en dos partes. La primera parte, digamos que es el texto y en la firma. ¿Ok? Usa la clave pública del emisor para descifrar la firma y al texto que recibe le aplica la misma función hash que el emisor, comprobando que la salida de su función de dispersión con el mensaje descifrado, incluido en la firma, digamos que son reales. ¿Ok? Si coinciden, queda probada la integridad del mensaje y la autenticidad del emisor. Si no, entonces ahí hay algo raro, digamos que no es confiable. Y esto lo vemos en todo el tema de facturación electrónica hoy en día, ¿no? Esas facturas electrónicas deben tener esas firmas digitales para que sean válidas. Con la dependencia de los algoritmos asimétricos, la técnica de firmas digitales también exige la distribución de las claves. Además, con este sistema, pues se exige confianza entre las partes de que realmente no es quien dice ser, ¿sí? Los certificados digitales pretenden resolver el problema de la confianza en las partes delegando la responsabilidad en un tercero. ¿Ves? Por ejemplo, ustedes han escuchado la firma digital de la Cámara de Comercio. Si usted necesita una firma digital, pues la puede adquirir a la Cámara de Comercio de Bogotá o la Cámara de Comercio de sus ciudades. Entonces lo que hacen es, yo estoy en una parte, digamos, estoy en Miami y necesito enviarle las notas a mis estudiantes. Entonces voy a enviarle la nota a Darío. ¿Qué hago? Estoy en Miami, se la quiero enviar a Darío, pero entonces, como es algo confidencial, yo debería tener una firma digital. Entonces simplemente cojo mi mensaje más la firma digital, las uno, las envío y cuando le llegan a Darío, Darío debe conocer mi clave y puede darle clic al documento y poder ver con una vez ha digitado la clave, validar que el documento contiene sus notas y que aparte va mi firma digital, ¿ok? Que corroboro, que certifico que esa información, primero se la he enviado yo y segundo, es real y válida, ¿ok? Eso básicamente es lo que se hace lo que hace un certificado. Vamos a verlo aquí en grande. Voy a ampliarlo un poquito. Entonces sucede que tenemos la firma digital. Bueno, las firmas y certificados digitales, entonces existen dos partes, ¿no? Me voy a enfocar en la parte de la firma digital. Sucede que tenemos unos datos en primera instancia por medio de una función hash, es decir, esos datos que tengo los transformo como lo veía anteriormente en el mensaje, en los mensajes que tenía. Si hubiera hecho en el 2008, pues eso que quedaba en esos numeritos y letras, eso es la función hash. Todo eso lo transformo y me van a quedar posiblemente solo números o posiblemente una combinación de números y letras. Luego, ese código hash lo envío o tengo una, digamos que ese código hash lo que hace es que cifra el código hash con la clave privada. Entonces va inmersa el mensaje y la clave privada. ¿Ok? Y eso es lo que se me convierte en la firma digital. Y esa firma digital, pues por esa firma digital me dan un certificado. Y lo que yo hago es adjunto tanto la firma digital como el certificado a los datos. Y eso le da validez a esa información. ¿Ok? Eso es firma digital, a grandes rasgos. ¿Ok? Ahora, comprobación de una firma. ¿Cómo hago yo que soy el receptor? Entonces, esto lo hago yo, la parte de firma digital, digamos que yo la hago desde Miami y ahora Darío, que está aquí en Bogotá, va a ver yo le voy a enviar las notas, pero se las voy a enviar cifradas y con firma digital. Entonces, él lo que va a hacer es, va a recibir un mensaje, va a tener unos datos firmados y por un lado va a tener la información, entonces va a tener la nota que le envía a Darío y por medio de una función hash, él la desencripta y va también todo lo que es la firma digital, que va encriptada también y lo que hace es que digamos que ahí va a poder, espérenme que no alcanzo a ver bien, descifrar con la clave pública ese mensaje y
esto lo que va a terminar en últimas es en desencriptar ese código hash y permitirle que pueda ver el mensaje con total claridad y corroborar que la persona que le envió ese mensaje fui yo, no nadie ni no otra persona, ¿ok? Y aquí, pues, si los códigos hash coinciden, la firma es válida, ¿ok? Entonces, nótese que es un tema de seguridad muy válido que se aplica hoy en día en muchas transacciones y lo está utilizando también mucho la DIAN en temas de facturación electrónica. Entonces, digamos que vale la pena conocer un poquito de este tema, que puede ser algo hard, ustedes dirán, pero yo qué hago viendo esto, eso parece pura clase de sistemas, pero digamos que el objetivo es que más que aprendan de sistemas de información, es que conozcan que existe este tipo de tecnologías que la pueden utilizar en cualquier momento. Y vuelvo y les digo, hoy en día, con todo el tema de información que hay que reportarle a la DIAN, se exige este tipo de tecnología, este tipo de firmas y certificados digitales para corroborar la transparencia y la confiabilidad de la información que le está llegando a la DIAN. ¿Ok? Bien, está como muy largo, ¿no? Pero digamos que vale la pena tocar todos estos temas. Ahora, vamos a ver qué es la seguridad en las redes. ¿Ok? Seguridad en redes es mantener bajo protección los recursos y la información con que se cuenta en la red a través de procedimientos basados en una política de seguridad, tales que me permitan el control de lo actuado. ¿Okay? La seguridad de redes es un nivel de seguridad que garantiza que el funcionamiento de todas las máquinas de una red sea óptimo y que todos los usuarios de estas máquinas posean los derechos que les han sido concedidos. Y esto, digamos que dentro de esto se puede incluir lo siguiente. En primera instancia, evitar que personas no autorizadas intervengan en el sistema con fines malignos. En segundo lugar, evitar que los usuarios realicen operaciones involuntarias que puedan llegar a dañar el sistema. En tercer lugar, asegurar los datos mediante la prevención de fallas. Y en último, garantizar que no se interrumpan los servicios. Todo eso tiene que ver o está inmerso dentro de la seguridad en las redes. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué tipos de amenazas de seguridad existen en temas de redes? Entonces, en primera instancia está la interrupción. ¿Ok? Aquí. La interrupción. Entonces, ¿a qué hace referencia esa interrupción? Un recurso del sistema es destruido o deja de estar disponible, sea intencional o no. Eso es interrupción, ¿ok? Este es un ataque contra la disponibilidad. Por ejemplo, un ejemplo de ataque es la destrucción de un elemento de hardware, ¿ok? Como un disco duro, cortar la línea de comunicación o deshabilitar el sistema de gestión de archivos, ¿ok? Eso puede llegar a derivar en temas de interrupción, ¿ok? Pero viene la intercepción. La intercepción es otro mecanismo, este ya es un poquito más sofisticado, digamos que intercepción tiene que ver con que una entidad no autorizada consigue acceso a un recurso, ¿ok? Este es un ataque contra la confidencialidad, ¿ok? La entidad no autorizada puede ser una persona, un programa o un computador. Un ejemplo de este ataque es escuchar una línea para registrar los datos que circulen por la red y la copia ilícita de archivos o programas. Eso es intercepción de datos. Y este tipo de intercepción se da mucho y yo veo mucha gente, y esto ya lo he hablado en otras ocasiones, pero eso da pánico, que las personas, yo he visto personas que se van a trabajar a los centros comerciales porque o no tienen internet o quieren ahorrar datos, etcétera. Entonces se van para los centros comerciales a trabajar desde allá, sea desde su portátil o desde su celular, y los ve uno que accesan a la red Wi-Fi del centro comercial. Eso es tenaz, porque ahí por lo general es en donde ocurren estos mecanismos de intercepción de información. ¿Ok? Ahora viene lo que es todo lo que tiene que ver con la modificación y modificación, digamos que la definición es una entidad no autorizada no solo consigue acceder a un recurso, ¿sí? O sea, no solamente lo intercepté, sino que es capaz de manipularlo, ¿ok? Este es un ataque contra la integridad, ¿ok? La intercepción, que como lo veíamos, es un ataque de escuchar una línea, ¿no?
de interceptar los datos. Pero en la modificación yo puedo no solamente estar interceptándolos, sino modificando esos datos, ¿ok? Los intercepto, los modifico y vuelvo y los transfiero a la persona que le deben llegar. Eso es más delicado. Eso sí es un tema bien complejo de seguridad, ¿ok? Entonces, un ejemplo de este ataque es alterar un programa. Hola, parece que hubo una caída ahí en la aplicación, pero bueno, entonces estábamos hablando acerca de lo que era la tipos de amenazas, está la interrupción, la intercepción, la modificación y nos faltaba hablar acerca de la fabricación. Entonces, fabricación se define como un ataque contra la autenticidad eh, y digamos que es cuando la entidad no autorizada inserta objetos falsificados en el sistema, ¿ok? Entonces, un ejemplo de este ataque es la inserción de mensajes basura en una red o añadir registros a un archivo, añadir campos y registros en una base de datos, añadir código en un programa, y eso ya se conoce como un virus, introducir mensajes no autorizados en una línea de datos. Eso hace referencia a temas de fabricación. ¿Listo? Entonces, esos son los tipos de amenazas, ¿ok? Pero digamos que hay otras amenazas que de pronto no son tan comunes, pero a las cuales, bueno, sí son comunes, pero que también nos vemos expuestos, pero digamos que son como más difíciles de controlar, ¿ok? Eh, la vulnerabilidad de los sistemas informáticos es muy grande debido a la variedad de los medios de ataque o amenazas. Desde el punto de vista del origen, las amenazas, desde el punto de vista del origen de las amenazas, estas pueden clasificarse en naturales o físicas, en involuntarias o también se pueden clasificar en intencionadas. ¿Ok? Entonces aquí tenemos estas son otro tipo de amenazas. ¿Qué son las amenazas naturales o físicas? Son las que ponen en peligro los componentes físicos del sistema. En ellas, en este tipo de amenazas, podemos distinguir, por un lado, los desastres naturales como las inundaciones, rayos eléctricos, terremotos, ¿sí? Las condiciones medioambientales, como la temperatura, la humedad, la presencia de polvo, etcétera, etcétera. Esos son amenazas naturales. Pero también hay unas amenazas involuntarias. Y digamos que como involuntarias son aquellas amenazas que están relacionadas con el uso descuidado del equipo por falta de entrenamiento o de concientización sobre la seguridad de las personas. ¿Ok? Entre las más comunes podemos citar borrar sin querer parte de la información, dejar sin protección determinados ficheros básicos del sistema, dejar pegado a la pantalla esos papelitos que uno pega, eh, esos POSIT con nuestro password, sí, que ahí es uno dice, usuario tal, clave tal, y lo deja pegado ahí en la pantalla. Eso son malas prácticas, ¿ok? O el simple hecho de entrar a un sistema, autenticarme y no cerrar la sesión. Muchos lo que hacen es que cierran en la X y eso no garantiza que la sesión quedó cerrada. Hay sistemas de información que cuando uno lo cierra de esa manera, y lo he visto inclusive en el correo electrónico, y usted va a un café internet y entre a un navegador y por, solo por probar, dele atrás y verá que por lo general lo lleva a la casilla, al casillero del correo electrónico de un usuario que anteriormente estuvo en ese equipo y por lo general está todavía abierta la sesión. Entonces, uno lo que debe hacer es cerrar la sesión, no simplemente irse a la X y darle clic a esa X. No, ubique el botón de cerrar sesión y siempre salga de manera segura. ¿Ok? Y lo otro son las amenazas intencionadas.
y se entiende por intencionadas que son amenazas procedentes de personas que pretenden acceder al sistema para borrar, modificar o robar la información. Para bloquearlo o por simple diversión, hacen ese tipo de intrusiones a los sistemas. Los causantes del daño pueden ser de dos tipos, tanto internos como externos. Por lo general, son atacantes internos de la misma organización. ¿Ok? Complicado, pero digamos, vuelvo y digo, la peor amenaza que existe a nivel de informática somos las personas. ¿Listo? Ahora, ¿qué son los ataques informáticos? Digamos que los ataques informáticos se clasifican en dos grandes categorías. La primera son ataques pasivos, ¿ok? En esta clasificación de ataques pasivos, el atacante no altera la comunicación, sino que únicamente la escucha o monitoriza, ¿ok? Para obtener información de lo que está siendo transmitido, ¿ok? Sus objetivos son la intercepción de datos y el análisis de tráfico. Esto resulta ser una técnica útil para obtener información de la comunicación, ¿ok? Los ataques pasivos son muy difíciles de detectar, ya que no provocan ninguna alteración de los datos. Sin embargo, es posible evitar su éxito mediante el cifrado de la información. ¿Ok? Y existen también los ataques activos. Estos ataques implican algún tipo de modificación del flujo de datos transmitido o la creación de un falso flujo de datos, pudiendo subdividirse en cuatro categorías. El primero, en la suplantación de identidad. Y en este caso, digamos que el intruso se hace pasar por una entidad diferente. ¿Ok? Normalmente incluye alguna de las otras formas de ataque activo, por ejemplo, al robar la contraseña de acceso a una cuenta. ¿Ok? Otro tipo de ataque activo es la reactuación. ¿Qué significa eso? Que uno o varios mensajes legítimos son capturados y repetidos para producir un efecto no deseado, como por ejemplo ingresar dinero repetidas veces en una cuenta. ¿Sí? El tercero, el tercer tipo de ataque activo es la modificación de mensajes. Y esto significa que una porción del mensaje legítimo es alterada o los mensajes son retardados o reordenados para producir un efecto no autorizado. Por ejemplo, el mensaje ingresa 1 millón de euros en la cuenta A. Podría ser modificado para decir ingresa 1 millón de euros en la cuenta B. ¿Sí? Y el último tipo de ataque informático activo es la degradación fraudulenta del servicio. Y esto lo que hace es que impide el uso normal o la gestión de los recursos informáticos y de comunicaciones. Esos son los tipos de ataques informáticos. Ahora vamos a ver algo que tiene que ver con los mitos a nivel de informática. El primero de los mitos es bueno, quiere decir, y aquí voy a ampliar un poquito, eh, el primero tiene que ver con un buen antivirus. Con un buen antivirus, mi computadora jamás se va a infectar. Esto es mentira, ¿ok? Eh, y perdón, ya estoy un poco cansado de la garganta. Esto es mentira, ¿ok? Virus nuevos aparecen todos los días y no se comportan similar a otros virus conocidos, ¿ok? Un buen programa de antivirus lo que hace es que nos va a alertar, pero no existe una garantía de que no se va a contagiar, que no va a verse expuesto a este tipo de riesgos. El simple hecho de tener un antivirus no le garantiza que su equipo no va a tener virus, ¿ok? Con un buen firewall, que era lo que les decía en unos slides anterior, con un buen firewall estoy protegido cuando navego por Internet. Nada más alejado de la verdad. Los programas maliciosos pueden entrar en su computadora por cualquier canal, incluyendo los autorizados por su firewall. ¿Ok? Eh, si no descargo ni ejecuto nada, estoy protegido. Tampoco, desafortunadamente, esto no es así. Las formas de distribución del software malicioso son muchas y la mayoría de ellas automáticas. A veces sin darnos cuenta, lo estamos ejecutando dentro del sistema. ¿Ok? El cuarto es, si navego exhaustivamente por sitios conocidos, no cobro ningún riesgo. Falso. Corre menos riesgos, pero solo eso, ¿sí? Los sitios populares son el objetivo principal de gente sin escrúpulos que busca dañar, divertirse, volverse popular o enriquecerse. No, digamos que todo eso son mitos, ¿no?
Nadie me atacará porque no tengo nada valioso en mi computador, ¿ok? Eso solo usted lo sabe. Existen equipos y gente que día y noche buscan vulnerar los equipos, no solamente por la posibilidad de encontrar algo valioso, sino para su equipo como intermediario de una cadena de ataque que haga más difícil el rastreo del origen, ¿ok? Otro mito es, solo mantengo comunicación con gente que conozco, eso me protege. Falso también, falso de toda falsedad. Como en cualquier tipo de comunicación, la información que se transmite puede falsificarse. Bien, puede usted estar en una charla con una persona de confianza y recibir entre los mensajes alguno que no haya sido escrito por esa persona. ¿Ok? Si no me conecto a Internet no me pasará nada. Tampoco, eso es falso. Eh, el código malicioso no solamente se propaga por Internet, se propaga por cualquier medio de almacenamiento que contenga archivos infectados, discos flexibles, CDs, DVDs, memorias USB, etcétera, etcétera. ¿Ok? No noto nada extraño, entonces no he sido vulnerado. Falso. Estamos acostumbrados a pensar que solo existe aquello que podemos detectar. Sucede que existe código malicioso indetectable que sustituye partes esenciales del sistema operativo. ¿Okay? Todo ese tipo de situaciones tenemos que, o sea, usted tiene que desconfiar de todo. No se fíe solamente de que, yo eso lo hago en mi equipo personal, ni solo me conecto a mi red en mi casa y entonces ahí estoy totalmente protegido. Nada, todo eso puede llegar a ser vulnerable en cualquier momento. ¿Ok? Bueno, muchachos, pues un poquito larga, extensa la sesión, pero creo que valía la pena hacerlo. Estos son temas que sirven, esto es algo que todos debemos saber. En cualquier momento de la vida nos puede llegar a ocurrir este tipo de situaciones y tenemos que saber cómo podemos llegar a actuar, ¿ok? Les agradezco muchísimo, espero escuchen esta sesión y que sea de mucha utilidad para cada uno de ustedes. Muchas gracias, que pasen bien.